La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no? Este es el programa de los maquiavelitos. Tratamos de echarle una mirada a la comunicación de los políticos, de las empresas. Bueno, empezamos con una felicitación porque finalmente el gobierno del presidente Fernández logró presentar una propuesta razonable. No sé si es la que va a terminar resolviendo el tema del default en la Argentina, pero por lo menos razonable. Y bien resuelto el desafío de que la primera propuesta para resolver el problema de la deuda, para resolver el default de la Argentina, que nos iba a llevar a un nuevo fracaso, fue pasar de 40 centavos por cada dólar que se le ofrecía a los bonistas y que, según el ministro Guzmán, era la única forma de hacer la deuda sustentable, a pasar a 53,5 centavos, que hay, bueno, 15.000 millones de dólares de diferencia, y que, digamos, la tribuna o la grieta propia no se inmutó, lo cual es razonable, o quizás de ese lado de la grieta hayan recordado lo mal que nos fue a los argentinos con el default, que en realidad nunca se resolvió, porque no lo resolvió completamente La Baña, no lo resolvió después Vudú con el segundo canje y, por supuesto, Cristina tampoco. Así que muy bien no le fue a la Argentina, eso es un punto a favor. Pero ahora viene el otro desafío, el gran desafío, que es cómo lograr que compre un acuerdo con el Fondo Monetario, o mejor dicho, no un acuerdo con el Fondo Monetario, un programa económico que es el que podría llegar a pedirnos el Fondo Monetario ahora, para que el lado de la grieta de la izquierda no salga a decir este es el programa con el fondo. Por eso, ahora el desafío es tener un plan económico propio, un plan económico que, además de ser el que ayude al gobierno a llegar a las próximas elecciones en 2023 y no termine en una hiperinflación y logre sacarnos de esta caída del 26% del PBI en la que estamos y somos récord mundial, un plan económico que la tribuna propia pueda decir este es nuestro, es nacional, popular y peronista y no sé qué, y que no sea el plan del Fondo Monetario. Bueno, podrá Guzmán, no lo podrá hacer, pero ese es el gran desafío de comunicación, no esperar a que el plan se lo dé el fondo, sino tener un plan propio. Bueno, finalmente, muy interesante, Macri quiere volver, obviamente hay muchos que están diciendo Macri necesita fueros porque lo están, digamos, persiguiendo con la justicia, como está cumpliendo un poco el rol que tuvo Cristina durante su gobierno, durante el gobierno de Macri. Vuelve, y también el que está volviendo es Jaime Durán Barba. Yo quiero que lo escuchemos un segundo a Jaime Durán Barba, que está dando muchas notas en los medios, y quiero que lo escuchemos un segundo con la mirada de Roberto García de esta semana que pasó. Vemos que es como una costumbre, no sé si en el mundo, pero por lo menos en la Argentina, de que cuando el gobierno tiene problemas, anda mal, le echan la culpa a la comunicación. Esto es lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Para vos la comunicación, las fallas o no de la comunicación, ¿son, digamos, el chivo expiatorio de los gobiernos cuando andan mal? Son el chivo expiatorio de todos los políticos, pero más cuando son autoritarios. Para vos la Argentina es un país de centro izquierda o de centro derecha. Es ideológicamente el país del despelote. O sea, el peronismo, que es el movimiento hegemónico, tenía en su interior, cuando yo era estudiante universitario, yo pasé la década del 70 en Argentina, hace muchos años. Sí, lo sé. Estaban al mismo tiempo los montoneros y las 3A. ¿Puedes pensar en algo más disímil que eso? No, pero estaban ahí. O sea,
Esto del movimentismo ha permitido que se mezcle todo tipo de gentes en todo tipo de lados, y las ideologías que nunca fueron muy sólidas en los últimos 30 años en Argentina simplemente fueron un despelote. Bueno, fueron un despelote, ¿no? Pero ahora yo quiero que escuches, ahora vamos a comentar lo que significa esto. Quiero que lo escuches a Jaime Durán Barba en 2017, justamente en la hora de Maquiavelo. Por favor, escúchalo. Hay que ir en todo avanzando gradualmente. Yo creo que Macri es un estadista que ha entendido eso. Y no es que hizo un ajuste chiquito, es que es obvio que tenemos que llegar a un país sin déficit fiscal. Es obvio, hay que llegar a eso. Macri es un estadista que va caminando hacia eso. Pero es un camino muy arduo. Sí. Y que hay muchos que lo critican a Macri y dicen, gradualismo, bueno, está bien. Hay muchos en el famoso Círculo Rojo, ahora vamos a hablar del Círculo Rojo famoso, que dicen que hubiesen preferido una terapia más de shock. Y entonces estaríamos caídos y estaría de día de presidente. ¿No tenía forma Macri por ahí de decir, bueno, es tan grave la situación que vamos a tener que sacrificarnos para pagar la cuenta? Si dices eso, te tumban antes de que hagas nada. A nadie le interesan los conceptos. ¿Cómo demuestras? A nadie le puedes demostrar que es bueno quitarle sus cosas. Esa demostración es imposible. No existe esa demostración. Bueno, ¿no? A ver, por un lado, Jaime Durán Barba diciendo que cuando las cosas salen mal, los políticos siempre le echan la culpa a la comunicación. Obviamente que el presidente fue Macri, el líder fue Macri, pero se guió por el sumo sacerdote que era Durán Barba. Y su CEO, si se quiere, que era el discípulo de Durán Barba, que era Marcos Peña. ¿Y qué decía Durán Barba? No se puede explicar nada, nadie entiende nada, no se puede hacer un gran ajuste. A ver, hace 20 años, 30 años, un semiólogo norteamericano, George Lakoff, ya escribió, ojo, no te enganches con el discurso de los otros, del peronismo. El peronismo te sale con ajuste. Flor de ajuste le han hecho a los jubilados, ¿no? Ahora. Ajuste, cuando en realidad se trataba de explicar por qué había que cambiar, hacer un montón de reformas en la Argentina que por ahí no significaban hacerle ajuste a nadie. Pero es Jaime Durán Barba el que lo hizo montar en la teoría de que no se le puede explicar nada a nadie, nadie entiende nada. Pero por otro lado lo teníamos a Durán Barba, antes, con Roberto García, diciendo, bueno, pero Argentina no es ni derecha ni izquierda, es el país del despelote. Bueno, entonces justamente no era la comunicación de Macri la que debía ordenar el despelote que tienen los argentinos en la mente. Ya mostramos acá cómo el argentino es el más anticapitalista del planeta. Lo mostramos tantas veces que, ya sé, me van a pegar si vuelvo a mostrar la encuesta del Pew Research Center que lo demuestra claramente. Entonces, nuevamente, ¿no será que fue la comunicación la que llevó al fracaso a Mauricio Macri? Por supuesto, el líder era Mauricio Macri, el que no entendió lo que había que hacer era Mauricio Macri. Y la pregunta que nos hacemos, por supuesto, obviamente, ahora que Macri intenta volver, es, ¿nos explicará si entendió esto? Si entendió que había que hacer un montón de cosas y había que explicar, comunicar un montón de cosas. Bueno, mientras tanto tenemos maquiavelitos, como siempre, así que le vamos a pedir a nuestro señor director Diego Misraji, arriba el telón. Y son dos pobrecitos maquiavelitos. Cuando la comunicación falla, los comunicadores le echan la culpa a los políticos. Por supuesto, también los políticos le echan la culpa a la comunicación. En este caso me parece que se da lo primero. Así que dos maquiavelitos nada más. Da la sensación de que, bueno, alrededor de Macri no entendieron en qué se equivocaron y hasta que no demuestren que entendieron va a ser muy, muy difícil. Te propongo quedarte en esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar con Luis Rosales, una de las mentes más brillantes de la comunicación política en Argentina.
Alicia. Nosotros. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Bueno, como prometimos, Luis Rosales, a ver, vamos a tratar de escribirlo. Usted lo conoce, por supuesto, de la pantalla de América 24, pero y quizás lo recuerda, no sé si tenemos ahí una imagen, lo recuerda como candidato a vicepresidente de José Luis Espert, compañero de fórmula, pero también su asesor de comunicación política. Está ahí un poco más. Estábamos gordos los dos. Estábamos gordos los dos. Ahí tratando de ser presidente. Después me vas a tener que explicar por qué solamente sacaron el 2%, pero lo que es interesante es que Luis Rosales además es el discípulo y representante de Dick Morris, uno de los grandes gurúes norteamericano, por supuesto, grandes gurúes de la comunicación política. Pero además, una más, la última, es mendocino. Antes de empezar, ¿cómo lo ves a Cornejo con esto del Mendo-Exit? Me sonó que es una manera interesante de instalar que esta Argentina es inviable para una provincia, digamos, más viable, progresista como Mendoza. Bueno, es una idea que no es de Cornejo. Cornejo se sube a una ola que está muy instalada en Mendoza hace mucho tiempo. Yo no sabía, yo pensé que era un invento de él. Se percibe, siempre que empieza una crisis de estas nacionales, viste, según Espert, cada 7 años arrecia una. Ahora va a ser raro porque tuvimos una, no tan grande en el 18, ¿no? Pero hubo un par de remesones que provocó la derrota de Macri, y ahora viene otra, y viene otra muy grave. Pero bueno, cada vez que asoma una crisis, en Mendoza empieza este viento. Recordemos que Cornejo fue el gobernador y ahora es el líder del radicalismo dentro de Cambiemos, ¿no? No, es un líder hace mucho tiempo. Y además es de los, digamos, de los duros dentro de Cambiemos, de los más... Sí, pero Cornejo siempre hace surf en las olas, ¿no? Es un radical hábil. Vos fijate que él fue el mentor del radicalismo K y permitió que Cobo fuera el candidato a vicepresidente de Cristina, permitiendo así que Cristina fuera presidenta de la República. En 2007. 2007, cuando todo empezaba. Claro. Que algunos le decían en chiste los radicales cash. Claro, por eso el Mendo-Exit es un movimiento mendocino muy, muy arraigado. Mirá. Siempre se percibe en Mendoza la idea que no es negocio ser parte de Argentina. Bueno, hay, además del Mendo-Exit, que es una alusión obviamente al Brexit, en toda la zona centro de Argentina hay un poco eso. Excluyendo el Gran Buenos Aires, la capital, mirá, el interior de la provincia, Córdoba, Santa Fe. Hablando de Dick Morris, ¿no? En una campaña yo lo llevé a Dick Morris a Mendoza. Y todos se quejaban. Entonces, en una mesa, Dick, en su inglés muy neoyorquino, dice, perdón, ¿estoy en Mendoza? Sí. Este es el lugar con 2 millones de habitantes, sí. Todos de origen europeo, sí. Producen el 25% del petróleo de Argentina, es decir, 700.000 barriles por 25, 200.000 barriles de petróleo por día, sí. La Argentina es el 5º productor de vino del mundo. Sí, ustedes producen el 85% del vino argentino, es decir, son el 6º productor mundial de vino. Sí. Ok. Tienen el canal de Panamá construido por los británicos, el ferrocarril trasandino, construido casi al mismo tiempo que el canal de Panamá. Por los británicos para unir... sí, y lo manejan eso, casi la única puerta entre... Sí. Tienen 150.000 hectáreas bajo riego, que tienen 100 años de antigüedad, sí, más o menos. Como Israel, digamos. 4 veces más que Israel o algo así, cuando Chile tiene 80.000 hectáreas bajo riego, todo Chile. Sí. Por acá pasó Darwin y no sé qué, y viven del turismo. Sí. ¿Y por qué están mal?
Claro, porque Argentina le saca. O porque también hay problemas de administración, pero digo, ese es el drama de Argentina. Cuando vos analizás, decís, ¿cómo puede estar mal esto? Entonces Mendoza siente siempre que aporta más de lo que recibe. Entonces ahora el disparador fue la crisis que se asoma y el tema de Portezuelo del Viento. Claro. Esa represa que prometió la nación y que ahora la recortaron. Y ahora le dicen que no porque La Pampa, que es peronista, no le gusta Siempre hay discusiones en los ríos. Los que están río abajo no quieren... Entonces La Pampa siempre se siente castigada por la sistematización de los ríos que se hacen en Mendoza. Claro, por eso se hacen acuerdos binacionales, multinacionales, para regular el tema, para que no sea una desventaja. Ahora, a esto iba porque parecería como que podría ser un punto de partida para explicarle a la sociedad argentina. Yo siempre digo, a la política no hace falta hablarle porque los políticos no piensan en el país, piensan en ellos mismos. Pero para hablarle a la sociedad y decirle, che, mirá, hay posibilidades, existen posibilidades de que Mendoza se replique en otras provincias, pero con otro modelo de país. En lugar de decir que Mendoza se vaya, y no sé, que se alíe con Chile. ¿Qué querés que hagamos Corea del Sur? Que Mendoza se replique en otros lugares. El modelo mendocino. Claro. A ver, bueno, Formosa es una provincia más pobre, pero Formosa debe tener opciones de que no el 90% de los formoseños sean empleados públicos y no se genere nada. No hay provincias pobres ahora. Ese era un concepto revolución agrícola. Claro. Ahora con la genética, etcétera, el Mato Grosso es el primer productor mundial de carne y de soja. Y antes no lo era. Entonces, Brasil no podía producir alimentos, porque era tropical, entonces tenía el castigo. Hoy nos ganan todo, en soja, en carne, en lo que quieras. Entonces, Formosa, ¿por qué no produce bananas, frutas tropicales, como los mendocinos producimos frutas de frío? Digamos, el tema es que Mendoza tiene un tema cultural de fondo. En un desierto convertido en un oasis por el esfuerzo de los inmigrantes. De los inmigrantes, sí. Eso es otra concepción. Hay un tema cultural, pero a ver, también se podría trasladar esa cultura a otros lugares en lugar de decir, bueno, esto está dado por Dios, la Argentina es un país pobre y hay que quedarse con eso. No, claro que se puede transformar. Claro que se puede transformar. Obvio que se puede transformar. Con mucho esfuerzo, sacrificio, constancia a largo plazo. Pero a mí se me ocurre, ¿no? Para cambiar de tema, se me ocurre que lo que hizo Cornejo de instalar lo del Mendo Exit, para los que no sabíamos que había todo un movimiento, podría servir, obviamente que los políticos argentinos no lo van a aprovechar eso porque son políticos argentinos, pero podría servir perfectamente para decir, che, estos tipos se quieren ir porque son como Cataluña, son como los vascos, pero los vascos tienen mayor dinamismo económico que el resto de España, sí. ¿Por qué no copiarlo? ¿Por qué no trasladarlo al resto del país? Vos sabés que en la repartija coreana por el paralelo 38, todos hablamos de Corea del Sur como un emporio. Cuando repartieron, los prospectos, te decían las perspectivas... Era para Corea del Norte. Y porque eran las tierras fértiles, las llanuras, y al bajo le tocaba el trópico. Claro. Viste que es una península larga que tiene varios climas. Frío arriba, calor abajo. Exactamente. Le tocaban los trópicos con mosquitos. Y en los trópicos con mosquitos armaron una potencia mundial en la llanura pampeana de Corea. Recordemos que en los años 60, hoy que se dice vas al chino, se decía vas al coreano. ¿Por qué? Porque había habido una corriente de emigración de coreanos que vinieron a la Argentina. Coreanos del sur. Coreanos del sur que creían que Argentina algún día iba a ser un país más próspero que Corea. Bueno, los que se quedaron hicieron un país que hoy es una de las grandes potencias con uno de los mayores... Bueno, acá en Flores hay un barrio coreano importantísimo. Vos sos medio anti-cuarentena, o por lo menos sos crítico a la cuarentena, te veo. Hay algo así como, no un enamoramiento de la cuarentena, pero como por ejemplo un Kicillof que te dice vamos a levantar la cuarentena 21 días después de que salga el último infectado del hospital. O sea, hasta que no esté la vacuna va a haber cuarentena. Si la vacuna viene dentro de un año, la cuarentena sigue un año más. Y que, en el fondo, eso podría ser algo así como la revolución bolchevique que no pudo ser por otra vía.
que no pudo ser por otra vía y que es a través del virus. A ver, sin hacer macartismo de ninguna especie, yo no soy anti nada, te lo digo. Kicillof es marxista. Sí. Pero bien. Confieso. Pero bien, te lo digo, porque respetable. su tesis doctoral, ¿viste? Esper tiene una tesis doctoral del SEMA enorme, gigante, que la terminó ahora con 10, pero que está supervisada por la Universidad de Chicago. Interesante el tema que prueba científicamente que el libre comercio es mejor para los salarios reales que el comercio cerrado. Científicamente probado por expertos. Además, se lo ve en el mapa. Pero digo, ¿entendés? Ese es el pensamiento de un líder. Kicillof es tan sólido como Esper desde lo económico, pero su tesis doctoral de 10, también sacó 10, en la Universidad de Buenos Aires. Sobre el keynesianismo. ¿Cómo compatibilizar a Keynes con Marx? Claro. ¿Qué coincidencias tienen? Es más complejo. Yo no la leí, pero tengo los abstracts más o menos. Bueno, quien estudió eso y ahora es gobernador... Quiere aplicar eso. Quiere aplicar eso, es que es lógico. Ahora, o sea, llegar a la revolución marxista a través del keynesianismo. El tema es que lo de Esper produce que hasta la propia China comunista se vuelva capitalista y sea la segunda potencia mundial. Ni qué hablar los que lo aplicaron en su totalidad con... Vietnam. Bueno, ni qué hablar Taiwán, que lo aplicó desde el principio en la totalidad, con liberalismo político y económico. Sí. Pero digo, el tema es que el pensamiento que tiene Kicillof es de museo. Sí. Terminás en Cuba... No, además fracasó en todos lados. Cuba, no hay un solo ejemplo donde los pueblos hayan sido más prósperos a través del comunismo. Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Son los tres que quedan. Un desastre. Y Nicaragua quizás. Bueno, más o menos. Es como decir, a ver, hice una tesis doctoral muy buena sobre cómo construían los jardines colgantes los babilónicos. Lindísimo, pero es más para... Sí, o cómo Cuba es un paraíso realmente para los pobres cubanos que no los dejan ni siquiera salir porque lo primero que harían es escaparse. O sea, es un conocimiento que no es aplicable prácticamente. No. El problema es cuando tenés poder y lo querés aplicar. Vamos a un experimento que va a ser complicado si lo quiere aplicar. Entonces, yo creo que algo de eso hay. Ahora, cuarentena, me parece que se pegaron un susto como todos en el mundo. Porque veían las imágenes de Italia, de Bérgamo, y no querían que se repitieran Nadie quiere que se repita. Entonces, la única herramienta es la medieval de la cuarentena, inventada por los venecianos en 1300 y algo, en una de las pestes. La cuarentena es un invento veneciano que tiene 700 años. Mira. En 700 años, algo un poquito más moderno que la cuarentena brutal existe. Bueno, de hecho, Alemania, por ejemplo, que también hizo cuarentena. Corea del Sur, Singapur... Australia, que ahora tiene un problemita, Nueva Zelanda. Pero es que esto va a ser así, va a ir y venir. Bueno, entonces, cuarentena. Testeos masivos no se están haciendo. ¿Por qué? Después aparece el testeo nacional, como siempre. Bueno, a nosotros nos vienen vendiendo de que inventamos los tests a través del CONICET no sé cuántas veces, pero se sigue sin hacer los testeos masivos que se hicieron en Alemania, en Corea del Sur, para poder permitir que la economía parcialmente avance. Un dato, nosotros nos estamos cayendo a nivel de 26% mensual y todo el mundo va a caer. ¿Pero sabes cuánto va a caer Alemania? Probablemente 3%. Bueno, o sea, van a caer, pero... Cayeron 9, 10, 12 el mismo mes que nosotros caemos 26. Claro. Bueno, todos caemos, pero caer el doble es terrible para un país. Claro. No es fácil. El país que ya venía cayendo desde la época de Macri, que no repuntó en el primer trimestre de Alberto Fernández, o sea que sigue en su decadencia. Bueno, entonces, tenemos testeos masivos que no se hacen. ¿Qué hace Alemania, Corea, etcétera, etcétera? Es identificar rápidamente con los testeos masivos los nuevos casos, los brotes. Aislarlos, encontrar los contactos cercanos y tienen, ¿sabes qué es? ¿Cuál es la clave? Los rastreadores. ¿Sabes el concepto de rastreador? Claro, son ejércitos son de voluntarios. Miles de estudiantes que van a testear a gente sin síntomas para saber si hay que aislarlo o puede seguir trabajando. Además tienen call centers donde los van siguiendo. Todos los países que ya tuvieron pandemias anteriores o epidemias anteriores tienen ese know-how. Sudáfrica... Ajá. Por el HIV, que fue generalizado, no fue como en otros países que era bueno en ciertos sectores, no, esto era generalizado. Entonces, me parece que esa combinación no se está dando en Argentina, por eso da bronca que se haga tanto un planteo epopéyico de la cuarentena, cuando en realidad es una herramienta muy antigua que hay que aplicarla
en determinadas ocasiones. Claro, ir dosificándola para no matar a la gente. El que no se muera de virus se termina muriendo de hambre. Bueno, y toda esa cuestión demasiado argentina de armar todo como si fuera un campeonato de fútbol. Estamos ganando a Brasil, le ganamos a no sé quién, somos mejores que... Y las comparaciones esas al presidente Fernández... Le encantan. Le encantan y le salen muchas veces mal porque siempre tiene errores en los gráficos, nos peleamos con los países. Es cierto, la cuarentena absoluta quiebra la economía, pero ha logrado menos infectados muertos, y menos muertos. Bueno, y después, ponele, el otro, la epitome de todo esto, los vuelos heroicos a buscar... ¿Te acordás lo que fue eso? Y trajeron barbijos y... Sí, que dijeron que traían respiradores y traían barbijos. Pero ¿sabes por qué? Por el error de traducción. Del inglés, sí, que habían interpretado que respirators eran ventiladores, eran respiradores y eran barbijos. Eran barbijos, respirators y ventilators. Sí, además, pregunta. No estamos en condiciones los argentinos de fabricar barbijos. Bueno, ahora se supone que los barbijos los hacemos nosotros, ¿no? Pero fabricar un barbijo... No, pero acordate lo que era en los vuelos que van, era como si fuera San Martín que estaba cruzando la cordillera. Y es un avión que despega, aterriza, está lleno de aviones volando el mundo. Sí, que además eran vuelos de aerolíneas que nos salían mucho más caros que de repente contratar a LAN Cargo, que hubiera salido la cuarta parte y se acababa el problema, ¿no? Es así. Bueno, entonces ese es el tema. Cómo se... exagera todo acá, se lo politiza, se lo mete en la grieta. Entonces, no es que uno es a favor de la cuarentena. Yo estoy en contra de la exageración del uso de una herramienta que es eficiente, es buena en determinadas circunstancias, pero que es una bomba atómica en materia económica. En materia económica, sí. En materia económica significa también que los argentinos vamos a terminar muriendo de hambre y vamos a salir de la cuarentena peor. Esperemos, Luis Rosales, que por lo menos aproveche el gobierno esta crisis gravísima para proponer las reformas que Argentina necesita para salir de la decadencia y no seguir probando con la misma receta fracasada. Luis Rosales, muchas gracias. Gracias a vos. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube.